Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. A ver. Ya. Víctor Auquilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Ángel Barrera, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Stephanie Bonilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Dorian Caiza, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Angie Caluña, Presente, buenos días, Inge. buenos días. Alex Chamorro, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Evelyn Coveña, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Paola Cunalata, Buenos días, presente, Inge. buenos días. Medellín Cusme, Es presente. Jocelyn Freire, Jocelyn Freire, ¿no está? Buenos días. Jocelyn Freire, Buenos días. Presente. buenos días. Blanca Guamán, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Enrique Guambo, Presente, Inge, buen día. buenos días. Eric Guerra, Presente, Inge, buenos días. yes. Denis Yamuca, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Byron Mayorga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jason Núñez, Presente, Inge, buenos días. yes. Marcelo Ojeda, Marcelo Ojeda, ¿no está? Jonathan Padilla, Buen día, Inge, presente. Adrián Paredes, Presente, Inge, Adriana Paredes, perdón. Buenos días. Jonathan Pérez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Guillermo Pinguil, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Junior Prado, Buenos días, ingeniero, presente. buenos días. Cristian Sánchez, Cristian Sánchez, ¿no está? Cristian Sanga, Cristian Sanga, tampoco. Cristian Serrano, Buen día, Inge, presente. buenos días. Gino Taipicaña, Buenos días, ingeniero presente. buenos días. Brillito Apanta, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Diego Torres, Buen día, Inge, presente. buenos días. Eric Valdés, Eric Valdés, ¿no está? Carla Villamar, Presente, buenos días, Inge. buenos días. Camila Vinza, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Ok, listo. Vamos a comenzar. Permítanme solamente les comparto la pantalla e iniciamos.
Ok, bueno, como ustedes saben, el día de hoy vamos a comenzar ya un nuevo capítulo, una nueva unidad, en el cual vamos a ir analizando básicamente la evaluación del desempeño de cada uno de los diferentes tipos de sistemas que hemos ido analizando, ¿sí? Cuando digo de los diferentes tipos de sistema y bueno, cuando hablamos de desempeño fundamentalmente, nosotros tenemos dos puntos de vista para analizar o para evaluar el desempeño. El uno básicamente es la eficiencia espectral, ¿sí? En el cual básicamente nosotros determinamos cuánto ancho de banda se utiliza para enviar una misma cantidad de datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos una cantidad de datos, principalmente nos enfocamos en la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una cierta velocidad de transferencia de bits, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo se puede enviar esa información, se genera un ancho de banda. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una señalización banda base, dependerá del código de línea que se utilice para el ancho de banda que se genere, ¿no es cierto? Entonces, y eso envía la misma cantidad de información. No es lo mismo que se utilice una señalización bipolar que una señalización Manchester, una señalización con retorno a cero, con no retorno a cero, etcétera, ¿sí? Entonces, cada uno de estos genera un ancho de banda superior. Obviamente, mientras más pequeño es el ancho de banda, mejor será la eficiencia espectral, ¿sí? Eso es en el caso de que se pueda enviar una señal banda base directamente. En el caso de que se tenga que modular la señal para poder enviar, de igual forma, ¿no? Ahí nosotros tenemos ya para un ancho de banda específico o para una velocidad de transferencia de información específica, los diferentes anchos de banda que se van a generar para una modulación ASK, BPSK, una QPSK, una FSK, una QAM, etcétera, ¿sí? Nosotros sabemos que quien tiene una mejor eficiencia espectral son las modulaciones multinivel, es decir, una MPSK o una MQAM, ¿sí? Entonces, estas generan básicamente una conversión de una señal binaria digital a una señal multinivel digital, ¿sí? Entonces, ya desde ahí nosotros establecemos una reducción en el enfoque de la velocidad de transferencia. O sea, la velocidad de transferencia de bits seguirá siendo la misma, pero como ya ahora se enfoca en símbolos, aparece este nuevo parámetro que es la velocidad de transferencia de baudios y el ancho de banda depende de esta velocidad de transferencia de baudios y la velocidad de transferencia de baudios se disminuye en función de la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Entonces, ese es un parámetro que ya lo hemos analizado anteriormente, ¿no? Que es la eficiencia espectral, ¿ok? El otro parámetro es, que se analiza para evaluar el desempeño es es básicamente el desempeño que va a tener el sistema frente a la influencia del ruido, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, nuestra señal de transmisión, nuestra señal que se está enviando, ¿sí? Y obviamente esta señal en el canal, en el transcurso de la transmisión, en el transcurso de la propagación, dependiendo del canal que se tenga, siempre se va a contaminar con ruido, ¿sí? Independientemente del tipo de señal que ésta represente, ¿no? Puede ser una señal analógica, puede ser una señal digital, la señal va a estar contaminada por ruido, ¿sí? Entonces, este ruido obviamente puede llegar a provocar una cierta distorsión en la señal en términos generales, ¿no? Y esto puede provocar, dependiendo, ¿no? Si es una señal analógica, va a provocar puramente distorsión, ¿sí? Si es una señal digital, bueno, nosotros sabemos que se pueden aplicar codificaciones de canales, los repetidores regenerativos, ¿no? Donde de una u otra forma se trata de eliminar el ruido. Pero si es que el ruido es lo suficientemente grande, ¿no es cierto? Entonces, en estas condiciones, este ruido puede provocar errores de bit, ¿sí? Es decir, en vez de que en el comparador del repetidor regenerativo, sobre todo, puede provocar que obviamente la señal se regenere a un valor que no es el adecuado, ¿sí? A causa de que el ruido provoca que la señal en el intervalo de bit correspondiente varíe o cambie su amplitud al otro, o a un valor superior o a un valor inferior al valor umbral correspondiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que, bueno, ya nosotros también hemos analizado. Pero ahora, en
en este capítulo nosotros justamente nos vamos a enfocar en eso, ¿no? En la evaluación de nuestras señales en función de la inserción de ruido, ¿sí? Entonces, en señales analógicas, ustedes ya analizaron el semestre anterior justamente esta evaluación, donde ahí el parámetro fundamental que ustedes caracterizaban en cada una de las modulaciones era la relación de señal a ruido a la salida del sistema receptor. Y eso ustedes lo comparaban justamente para poder determinar, ¿no es cierto?, esta comparación este rendimiento, cuál de los sistemas era mejor, un AM, uno de doble banda lateral con portadora suprimida, un FN, un PM, ustedes lo comparaban con el rendimiento que se tenía o con la relación de señal a ruido a la salida que se tenía en un sistema banda base. Ese era su punto de referencia. Entonces ustedes hacían cada una de las comparaciones correspondientes y ahí de pronto concluían que posiblemente una modulación angular con extensión de umbral podía llegar a tener un mejor rendimiento, ¿sí? Entonces esa era la conclusión a la que se llegaba el semestre anterior, ¿no? Pero en la señalización digital, si bien también se puede caracterizar, y eso lo vamos a ver más adelante, se puede caracterizar la relación de señal a ruido, obviamente, ¿no? Porque yo voy igual a seguir teniendo una potencia de mi señal, ¿no es cierto?, que se genera con un tipo de modulación específica, y también se podría llegar a catalogar la potencia que está contaminando a mi señal, la potencia de ruido que está contaminando a mi señal. Entonces ahí se puede hacer esa relación y se podría establecer, ¿sí? Pero más importante que determinar la relación de señal a ruido es determinar la probabilidad, ¿sí?, o el porcentaje de probabilidad de ocurrencia de un error en toda una secuencia de bits. Eso es lo que se denomina la probabilidad de error de bit, que es la que nosotros vamos a analizar, que también se denomina la tasa de errores de bit o el BER, ¿sí? Esos son los términos correspondientes que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Entonces, como ya les dije, vamos a ir igual, nosotros también vamos a ir determinando estas situaciones, bueno, primero en términos generales, ¿no? ¿Cómo se calcula primeramente este BER? Porque no es tan sencillo como la relación de señal a ruido, que simplemente se calcula la señal de la potencia, se puede diferenciar, ¿no? Matemáticamente la señal que llega en el receptor y se diferencia la señal de la información y la señal del ruido, y de ahí se extrae cada una de las potencias, ¿sí? En este caso no es así tan simple, hay que ir analizando ciertos parámetros estadísticos, hay que ver, por ejemplo, qué comportamiento tiene nuestro canal de transmisión, porque no es lo mismo un canal que genere un ruido con una distribución gaussiana que un canal que genere un ruido con una distribución de Rayleigh, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a depender de algunos parámetros, ¿no? Como por ejemplo, el tipo de las señales de binarias transmitidas, el tipo de circuitos detectores que se utilice, algún tipo específico de filtro y el tipo de ruido en el canal. De todo eso dependerá para seleccionar una función de distribución específica, una función de densidad de probabilidad específica, ¿sí? Entonces, eso se caracteriza de forma distinta. En primera instancia, nosotros podríamos asumir para mayor facilidad una distribución gaussiana, ¿sí? Que el ruido tiene una distribución gaussiana con una media de 0, por ejemplo, ¿no? Es decir, que está en torno a 0 y va a tener valores positivos, negativos, y esos son los que después van a contaminar a mi señal binaria de información o a mi señal de información propiamente dicha, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir analizando primero en esta clase. Después, la siguiente clase, vamos a ver cómo se hace el análisis para obtener el BER, porque ahora, como les dije, lo vamos a hacer en términos generales. Por eso yo les decía justo el día de ayer, pongamos mucha atención porque mucho va a depender de el entendimiento de esta clase. Si es que entendemos cómo se obtiene el BER y qué es lo que nos representa el BER en términos generales, ya las próximas clases se nos van a convertir en clases un poquito más sencillas porque ya tenemos estos conocimientos previos, estos conocimientos precedentes. Entonces, justo como les decía, vamos a ver de dónde salen estas expresiones o estas ecuaciones matemáticas. Y a la próxima clase nos vamos a enfocar primeramente en el análisis de la probabilidad de error de bit en señales banda base puramente, ¿sí? Señales banda base, es decir, como si se transmitiera una señal sin modular, ¿no? Ya sea polar o unipolar, etcétera, ¿sí? Después ya vamos a insertar ya un tipo de modulación y vamos a ver cómo se calcula esa probabilidad de error de bit. Pero es en realidad bastante sencillo, como les digo, una vez que comprendamos o entendamos esta primera clase, ¿sí?
Entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos un sistema de transmisión banda base únicamente, por ejemplo, nosotros en términos generales, cuando emitimos o transmitimos una señal, vamos a suponer que nuestra señal de información ya es una señal digital, ¿sí? Es decir, no partimos de una señal analógica, de ahí tenemos que digitalizarle ni nada, sino partimos directamente de una señal digital. Y nuestra señal digital está representada mediante un MDT, ¿sí? Este MDT obviamente entrará en una etapa de transmisión. Dependerá, ¿no es cierto?, si es que nosotros vamos a realizar una modulación, el transmisor tendrá ese modulador. Pero si no tiene una modulación, directamente el MDT será igual a la señal SDT. Es decir, si es que se transmite mediante una señal banda base, ¿sí? Pero si ya se quiere modular, SDT ya tendrá una señal pasabanda y MDT será la señal banda base, ¿sí? Entonces, SDT es la señal propiamente de información que se transmite, ¿no? O banda base o modulada, pero esta es la señal pura, la señal limpia. En el canal de transmisión, cuando esta se envía, ¿no es cierto?, es aquí donde básicamente se genera la contribución también del ruido, ¿sí? Que el ruido será una función NDT. Este ruido, dependiendo, bueno, claro, el ruido básicamente es una componente espectral, bueno, más bien dicho, tiene componentes espectrales, o más bien, yo les hago aquí la pregunta, el ruido, ¿qué tipo de señal será? ¿Banda base o pasabanda? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de señal será el ruido? ¿Banda base o pasabanda? Pasabanda, Inge. Ya, ¿por qué será pasabanda? Porque ya pasó la etapa de transmisión a MDT y ahí se convierte en el SDT y entra, se suma al SDT, Inge. Ya, pero bueno, SDT, como habíamos dicho, podría ser considerado una señal modulada, ¿no es cierto? Que sería una señal ya pasabanda en torno a una frecuencia portadora, pero también se podría considerar una transmisión banda base. Entonces, por eso te decía, SDT en ese caso sería la misma MDT y sería banda base. O sea que, si es que nosotros transmitimos en banda base, ¿no existe ruido? ¿O sí existe ruido? Sí puede existir ruido. Entonces, ahí NDT sería banda base, ¿no es cierto? En esas condiciones. Sí. Entonces, con todo eso, ¿qué podríamos concluir de NDT? ¿NDT qué será? ¿Banda base o pasabanda? O sea, en otras palabras, el ruido, ¿dónde nomás tiene componentes espectrales? En ambos, en banda base y en pasabanda. Correcto, exacto. El ruido es una señal tanto banda base o pasabanda porque tiene componentes espectrales en todo el rango infinito de frecuencias. Si nosotros observamos, por ejemplo, la densidad espectral de potencia del ruido, nosotros vamos a tener algo similar a esto, ¿sí? Algo similar a esto, ¿no? Donde la densidad espectral de potencia es una constante, o tiende a ser una constante. Y ya se había estipulado, o bueno, se establece un valor de análisis igual a n sub 0 sobre 2. ¿Sí? Ese es el valor correspondiente de la densidad espectral de potencia del ruido. ¿Sí? Ese es el valor correspondiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a llegar a contaminar a nuestra señal, independientemente si es que esta es una señal pasabanda o es una señal banda base. ¿Sí? Si es que es una señal pasabanda, el espectro de la señal posiblemente estará por acá. ¿Sí? Y esa será la porción de ruido que va a insertarse. Obviamente todo el ruido está ahí, pero eso es lo que se inserta, porque después cuando la señal se reciba, ¿cierto? Aquí yo voy a tener la señal correspondiente, que será una señal RDT, y la señal RDT, como ya dijimos, es igual a SDT más NDT. Obviamente en el receptor, lo primerito, bueno, aquí tenemos, nos menciona unos circuitos de procesamiento, pero inicialmente estos circuitos de procesamiento obviamente deberán tener primero un filtro pasabanda, ¿sí? Si es que nuestra señal está modulada, ¿no? Si es que nuestra señal está modulada, vamos a tener un filtro pasabanda y ahí todas estas componentes obviamente van a desaparecer. Pero igualmente nos vamos a quedar con el ruido que está dentro de banda, eso siempre va a existir, ¿sí? Ahora, esta era la cuestión que nosotros habíamos analizado anteriormente, ¿no? En un sistema analógico, esas componentes de ruido se mantienen,
Pero en un sistema digital, como nosotros podemos aplicar la etapa de repetición regenerativa, se puede incluso también anular esas componentes de ruido dentro de banda, si no son tan fuertes, ¿sí? Eso en el caso de que nosotros tengamos un sistema pasabanda. Pero si nosotros tuviéramos un sistema banda base, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, las componentes de información estarían acá, ¿sí? Y el ruido igualmente existiría, ¿sí? Existiría. Entonces, aquí en el receptor, para recibir esta señal de información, bastaría con aplicar un filtro pasabajo, ¿no es cierto? Y de ahí se eliminan las componentes fuera de banda y se van a quedar o se van a mantener las componentes de ruido dentro de banda, ¿no? Entonces, no nos confundamos, ¿no? El ruido puede ser catalogado tanto como banda base o pasabanda, porque a la final de cuentas tiene componentes espectrales en todo el rango de frecuencias, ¿sí? ¿Estamos? Listo, entonces, como les decía, este circuito de procesamiento puede contener, básicamente, dependiendo, ¿no es cierto?, de si es si la señal está modulada o no está modulada. Si la señal está modulada, puede ser un receptor generalizado, un receptor super heterodino, puede estar conformado por un detector de producto, puede incluso incluirse un detector de producto, por ejemplo, pero no con un filtro común, sino con un filtro acoplado, porque ya habíamos mencionado que el filtro acoplado mejora aún más el rendimiento. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ir analizando justamente cada una de estas consideraciones, ¿sí? O si es que la señal sigue siendo banda base, ¿no es cierto? Esta etapa de circuitos de procesamiento debería contar únicamente con un filtro pasa baja, ¿sí? Entonces, ahí ya se eliminan las componentes y se tendrá, obviamente, acá a la salida, ¿sí? Como ya tenemos una señal contaminada con ruido, vamos a tener una señal R sub 0 de T. ¿Qué será ya una señal? Acá ya vamos a tener, independientemente si la señal ha sido modulada o no, acá ya vamos a tener una señal que va a ser banda base, ¿sí? Que inicialmente va a ser una señal analógica, ¿sí? Ya no va a ser directamente una señal digital, o sea, en otras palabras, va a ser una señal digital contaminada con ruido analógico, ¿sí? En otras palabras, ¿no? Y eso ya se convierte esencialmente en una señal analógica, ¿no? En términos generales. Después, obviamente, para poder eliminar o quitar el ruido que se haya insertado, entonces aquí es donde se inserta la etapa de la repetición regenerativa, ¿no? Y esta, si nosotros recordamos, dependía de una etapa de muestreo y retención, ¿no es cierto?, donde se van a ir obteniendo muestras cada tiempo de bit, ¿sí?, correspondiente, ¿sí?, se va obteniendo una muestra, y esas entran a un comparador, ¿se acuerdan? Entonces aquí el comparador tenía el valor correspondiente de las muestras y se la comparaba con un valor de umbral, un B sub T. ¿Sí? Si es que el valor de umbral, o más bien dicho, el valor de la muestra estaba por encima del valor de umbral, eso me representaba un 1 binario. Si es que nosotros tenemos un valor de la muestra inferior al valor de umbral, nosotros vamos a tener un 0 binario, ¿no? Entonces aquí en estos terminales entran estos valores a comparar, ¿sí? Y acá a la salida ya deberíamos tener nuestra señal de modulada, decodificada, etcétera, ¿no? Es decir, acá es donde ya deberíamos tener nuestra señal MDT. ¿Qué significa este simbolito encima del MDT? Que este MDT, bueno, se esperaría que sea exactamente igual al MDT de la entrada de todo nuestro sistema de transmisión, ¿sí? Pero ahí es donde posiblemente puede diferir uno de todos sus bits correspondientes, y eso es lo que genera básicamente un error de bit. Entonces, básicamente la probabilidad de error de bit lo que me dirá es, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda llegar a tener, por ejemplo, un error cada 10 bits, o cada 100 bits, o cada 1000 bits, o cada 1.000.000 de bits? ¿Sí? A eso es lo que me determina justamente esta probabilidad de error de bit. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir analizando justamente cada una de estos elementos. ¿Sí? Ahora, primero, la señal SDT, ¿no es cierto? Nosotros, en términos generales, es la señal o modulada, o bueno, la señal que se está transmitiendo, independientemente si es banda base o es pasabanda. Esta señal SDT, ¿no es cierto?, puede ser catalogada o puede ser analizada en función de dos diferentes señales. Una señal que se generará, ¿no es cierto?, cuando se envía un 1 binario, que podemos conocerla como un S1DT, y una señal que se generará cuando se tenga un
cero binario, ¿no es cierto? Un S1 y un S2, ¿no? Y esto, cada uno de estos, obviamente, a lo largo de un tiempo de bit, ¿sí? En un tiempo de bit. Esto es para un 1 binario y esto es para un 0 binario. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de señales banda base, S1 de t, por ejemplo, podría ser un valor constante de valor 1, ¿sí? Y S2 de t podría ser un valor constante con un valor menos 1. Eso nos representa una señal banda base polar, ¿no es cierto? Si es que S1 fuera una constante de valor 1 y S2 fuera una constante de valor 0, ¿no es cierto? Es una señal polar, perdón, es una señal unipolar con no, bueno, las dos serían con no retorno a cero porque es constante durante todo el intervalo de bit. Pero si es que ya empezamos a tener, por ejemplo, en todo el intervalo de bit, una porción, por ejemplo, de 1, otra porción de 0, o en el otro caso, una porción de menos 1 y otra porción de 0, podríamos decir que es una señal polar con retorno a 0, ¿no? Entonces, eso ya nos da básicamente las formas de onda de las señales, ¿sí? Eso en banda base. En señal pasabanda, que es una señal modulada, depende, ¿no? Nosotros podríamos decir S1, por ejemplo, es un coseno, y S2 es un menos coseno, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya son formas de onda, ¿no es cierto?, que nos representa. Si yo digo S1 es un seno y S2 es un menos coseno, es una señal ASK directamente, ¿no es cierto? O si es que yo digo S1 es un menos seno y S2 es un más seno, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de una señal BPSK, ¿sí? Entonces, ahí nosotros justamente ya tenemos estas consideraciones, ¿sí? Cuando ocurre, incluso estas son unas terminologías que más adelante la vamos a utilizar, cuando ocurre que S1 de t es igual a menos S2 de t, ¿qué implica esto? Que las dos señales son inversas, ¿no? Justo lo que ocurre, por ejemplo, en una señal polar. En una señal polar dijimos, ¿no es cierto?, que S1 sería más 1 y S2 sería menos 1. Entonces, ahí se cumple esta condición. Pero en una señal unipolar donde S1 es 1 y S2 es 0, ¿no es cierto?, no se cumple esta condición. Cuando se cumple esta condición, se conoce a estas señales como señales antípodas, ¿sí? Y esto, bueno, son términos que ya lo vamos a utilizar más adelante porque cuando se da esta condición de antipodismo, de una u otra forma se mejora el rendimiento de nuestro sistema frente al ruido, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso para tener en consideración, ¿ya? Después, obviamente, ya cuando la señal, esta es la señal pura, ¿no? La señal que se transmite, ¿sí? Esta es la señal, ya sea banda base o modulada, que se generará, libre de ruido. La señal que se recibe, ¿sí? Y que después se demodula, que ya pasa por los circuitos de procesamiento y se convierte ya en una señal banda base, ¿no es cierto?, se convierte en la señal R sub 0 de t. Esta también se puede representar mediante dos formas de onda. Una R sub 0 de t, ¿no es cierto?, R sub 0 1 de t, ¿sí?, que será la que se tenga para un 1 binario, y otra R sub 0 2, la que se tenga para un 0 binario. Y de igual forma, cada una de estas formas de onda ocurrirán a lo largo de un tiempo de bit, ¿sí? Ocurrirán a lo largo de un tiempo de bit. Entonces, en este caso, después de que estas señales obviamente tienen ruido, están contaminadas, etcétera, por eso mismo se muestrea un valor correspondiente, el cual, si es que si es que no se tuviera ruido, el valor muestreado sería el mismo valor muestreado para S1 o para S2, ¿sí? Pero ahora el valor muestreado va a tener la componente de muestra de S1 en un instante correspondiente más la componente de ruido también muestreado en ese instante, ¿sí? Entonces, a eso se refiere los valores correspondientes de R sub 0 muestreado o evaluado en un tiempo específico T sub 0. Este tiempo dependerá del tipo de señal o del tipo de filtro que se utilice, ¿sí? Por ejemplo, en el filtro acoplado, si recordamos, ¿cuál es el tiempo más adecuado para tomar la muestra para poder aplicar posteriormente la repetición regenerativa? ¿Quién recuerda? En el filtro acoplado, ¿cuál era el instante más adecuado a lo largo de todo? Siempre tiene que estar entre 0 y TB, ¿no es cierto? Obviamente. Pero a lo largo de todo este intervalo, ¿cuál era el instante más adecuado para poder muestrear en un filtro acoplado?
Recordemos que un filtro acoplado estaba conformado por un integrador y un muestreador y después el comparador, ¿no? Entonces, en este caso, el filtro acoplado, ¿dónde muestreaba la señal? Si recordamos. En 0, en TV medios o en TV. Porque integraba, recuerden, ¿no? Bueno, el filtro acoplado es preferible realizar el muestreo al final de todo el periodo de bit, porque ahí se acumula toda la energía correspondiente de la señal de información para tener una mayor diferencia respecto a la del ruido, ¿sí? Entonces, justo ¿por qué? Porque se genera este proceso de integración, ¿sí? Entonces, bueno, pero eso es un filtro acoplado. Después ya vamos a ir analizando tanto un filtro común como un filtro acoplado, ¿no? Entonces, en estas condiciones nosotros vamos a tener, tendríamos la función R01 a su vez también muestreado en el tiempo t sub 0 y la función R02 muestreado también en un tiempo t sub 0, ¿sí? Cada uno de estos es un valor, ya deja de ser una función, ¿no? Es un valor porque es una muestra nada más. Entonces, esto obviamente es cuando se envía un 1 binario y esto es cuando se envíe un 0 binario, ¿sí? Entonces, aquí estas funciones, estos valores, porque obviamente en un tiempo de bit yo voy a tener un valor, porque son valores, un valor de R sub 0. En otro tiempo de bit voy a tener otro valor de R sub 0. En otro tiempo de bit voy a tener otro valor de R sub 0 y todos estos valores van a ser distintos. No es que en el un caso puede ser un 1, en el otro caso un menos 1, en el otro otra vez 1, en el otro otra vez 1, otra vez menos 1 y así sucesivamente. No, ya van a cambiar los valores porque está contaminado con ruido, ¿sí? Y el ruido es aleatorio. ¿Sí? Entonces, no es que siempre ahora voy a tener 0.98 en el un caso y en el otro caso menos 0.97 y después otra vez 0.98 y otra vez menos 0.97. No, los valores pueden cambiar de forma aleatoria. Entonces, tienen que ser distribuidos, tienen que ser modelados de forma estadística, ¿sí? Entonces, puede aplicarse aquí una distribución de probabilidad a R sub 0, ¿sí? Se puede aplicar aquí una función de densidad de probabilidad. Pero si nosotros analizamos las funciones de densidad de probabilidad solamente para una señal, recuerden que esto es una señal banda base, ¿no? Entonces, obviamente, los valores que esperaríamos tener acá serían los valores binarios, ¿sí? Justamente, ¿no? O 1 y menos 1 si es que es polar, o 1 y 0 si es que es unipolar. Eso es lo que esperaríamos. Si es que nosotros generamos una señal modulada, cualquiera que esta sea, o banda base, sin ruido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros esta de aquí muestreásemos, es decir, tuviéramos S evaluado en T sub 0, tanto S1 o S2, ahí la distribución que nosotros tendríamos, porque aquí la probabilidad, ahí sí, ¿no es cierto? Es de que ocurra o 1 o menos 1, y nada más, ¿no? Entonces ahí la función de distribución, ¿sí? De probabilidad es discreta. Sí, recordemos, ¿no? Entonces ahí la función de densidad de probabilidad más o menos viene algo así, ¿no? Donde yo voy a tener aquí para un valor de menos 1, por ejemplo, y 1. Esa es una función de distribución discreta. Eso es lo que se genera al principio, ¿sí? Al principio cuando nosotros tenemos una señal libre de ruido. Pero ahora, cuando se contamina con el ruido va a provocar que la señal que se empiece a recibir ya no sea solo menos 1 o sea solo 1, sino empiece a tener valores por acá y empiece a tener valores por acá, empiece a tener valores por acá y empiece a tener valores por acá, ¿sí? Entonces, ahora ya nuestra función de densidad de probabilidad de R sub 0 ya podríamos nosotros considerar que va a tener, por ejemplo, una función de densidad de probabilidad. Vamos a asumir que inicialmente es una función de distribución gaussiana, ¿sí? Pero como les había mencionado, no necesariamente son gaussianas todas las funciones de densidad de probabilidad. Eso ya lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente vamos a asumir que aquí vamos a tener una campana de Gauss, ¿no es cierto? ¿Sí? Que va a estar, la media correspondiente va a ser la media, va a ser la media de R01, ¿sí? Esa va a ser la media correspondiente. Y obviamente esta media que nosotros vamos a tener aquí va a ser el S muestreado para un 1 binario, ¿sí? Eso es en otras palabras,
¿Sí? Estamos, es decir, evaluado en un tiempo t sub 0, esa sería la muestra. Y de ahí nosotros vamos a tener los valores correspondientes a continuación, ¿sí? A continuación y antes, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tendríamos. Y de igual forma, también tendríamos una función de densidad de probabilidad para R02, ¿sí? Pongámosle con otro color, para R02, ¿no? Entonces, aquí nosotros posiblemente podríamos llegar a tener algo como esto, ¿no? Entonces, igual vamos a tener aquí la función de densidad de probabilidad, donde la media, ¿no es cierto?, va a estar aquí, esta me va a representar, es el valor más alto de la campana de Gauss, obviamente, la media de R02. Y obviamente esta media va a estar, o va a representar al valor de S muestreado en un tiempo también t sub 0, ¿no? Es decir, el valor de S02, un valor correspondiente, ¿no? Entonces, de lo que antes nosotros solamente teníamos dos impulsos, era una distribución discreta, ahora esto ya se vuelve en una función de distribución continua, ¿sí? Dejó de ser discreta a causa del ruido, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Y por qué la media? ¿Por qué, ¿por qué básicamente coinciden que la media de la función de densidad de probabilidad de la señal recibida con ruido es igual a al valor de la señal sin ruido correspondiente? Porque obviamente la señal sin ruido es un único valor y la media del ruido, como ya habíamos mencionado, es básicamente 0. Debería ser considerada como un valor de 0, ¿sí? Entonces, simplemente se expande. Aquí nosotros, el ancho de la campana de Gauss dependerá de la desviación típica que se vaya a tener, y eso dependerá también de la amplitud del ruido, ¿no? Porque no es lo mismo si yo grafico una señal de ruido, ¿sí?, que de pronto tenga este comportamiento, ¿no es cierto? Eso va a tener una desviación típica más pequeña, pero igual sigue teniendo una media de 0. A que si de pronto el ruido aumenta y de pronto yo tengo algo como esto, ¿sí? La media sigue siendo de 0, pero la desviación típica va a ser más grande, ¿no? Entonces, eso va a provocar, obviamente, que la campana de Gauss que nosotros tenemos representando a estas distribuciones o estas funciones de distribución estadística se ensanchen o se angosten, ¿sí? Eso es en esencia lo que nos representa, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, como les decía, ¿no? Ahorita nosotros estamos asumiendo una función de densidad de probabilidad gaussiana, pero ya el mismo tipo o el tipo exacto de la función de densidad, sea Rayleigh, sea Rice, etcétera, ya dependerá de parámetros como el tipo de circuitos detectores que se utilicen. No es lo mismo que se haga un análisis con un detector de producto, que es un dispositivo lineal, que con un dispositivo no lineal como un detector de envolvente, ¿no es cierto? O dependerá también de los tipos de filtro, ¿no es cierto? No es lo mismo que se utilice un filtro común y corriente a un filtro acoplado, por ejemplo, de los tipos de señales binarias que se utilicen. Por ejemplo, uno será para codificaciones de línea unipolar o polar, etcétera, o para señales banda base, señales pasabanda ya moduladas, etcétera, ¿sí? Entonces, y obviamente también de las características del ruido. Como les decía, aquí cambia, ¿no es cierto?, si es que nosotros tenemos una intensidad de ruido más pequeña o una intensidad de ruido más grande, ¿sí? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tenemos que determinar. Entonces, estas densidades o estas funciones de densidades de probabilidad se vuelven condicionales, ¿sí? Se van a volver condicionales, ¿por qué? Porque van a depender, o sea, aquí se caracteriza directamente la función de densidad de probabilidad de R sub 0, ¿sí? Pero esto está condicionado a que la función de densidad de probabilidad de R sub 0, si es que se envía un 1 binario, o la función de densidad de probabilidad de R sub 0 si es que se envía un 0 binario. Entonces, está condicionada al valor original de S, en otras palabras, ¿sí? Entonces, esa es básicamente lo que nosotros vamos a ir analizando. Entonces, para poder determinar la probabilidad de error de bit, ¿sí? En este caso, justamente vamos a necesitar analizar estos valores, ¿no? Estos valores donde, o estas funciones de densidad de probabilidad, donde en esencia, ¿no es cierto?, nosotros vamos a establecer aquí un nivel de umbral, ¿sí? Un nivel de umbral que más o menos, bueno, dependerá, ¿no? Nosotros se puede establecer un valor cualquiera. Ya vamos a ver, y nosotros sabemos, ya lo vamos a demostrar, pero ¿cómo se obtiene esto matemáticamente? Nosotros ya sabemos que el valor de umbral, ¿cuál debería ser? ¿Quién me dice?
si es que yo ya tengo valores específicos de S01 y de S02, ¿cuál debería ser, en teoría, el valor de umbral más adecuado, que minimice la probabilidad de error de bit? El valor medio de S01 y S02. Claro, correcto. Eso debería ser, ¿no? Pero en términos, inicialmente vamos a hacer un análisis muy general y yo puedo decir, bueno, yo voy a decir que el valor medio, perdón, el valor de umbral puede estar aquí. Aquí va a estar el B sub T, ¿no? Entonces, ya después vamos a demostrar que justamente eso es lo correcto, ¿no? Que lo correcto es que el valor correspondiente del valor de umbral debería estar justo en la mitad entre S01 y S02, ¿sí? Pero para hablar en términos generales, vamos a ponerle el valor de B sub T en cualquier lado, ¿sí? Y en función de esto yo voy a decir, ¿no? Los valores que superan, los valores que se muestrean, recuerden que todos estos valores son valores muestreados, ¿sí? Entonces, los valores que se muestrean, que superen a B sub T, se van a representar por esto, ¿no? Por el valor correspondiente de S01, que puede ser un 1 binario o un 1, ¿no es cierto? Y los valores que están por debajo de B sub T, ¿no es cierto?, se van a representar por S02, que va a representar un 0 binario y que en términos de amplitud puede representar un -1, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que se genera en la comparación, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros podemos analizar los diferentes errores que se pueden llegar a ocurrir. Es decir, ¿cuándo nosotros vamos a tener un error? ¿Sí? ¿Cuándo nosotros vamos a tener un error? Cuando el valor, por ejemplo, de R sub 0, ¿no es cierto?, es inferior, ¿sí?, a B sub T, ¿no es cierto? Supongamos que se muestrea un valor, ¿sí? Justamente, nosotros vamos a muestrear un valor de la función de densidad de probabilidad roja, ¿no es cierto? Si nosotros muestreamos aquí, no se muestreó justo el S01, se mostró un poquito más abajo, ¿sí? Eso está por encima de B sub T, y eso me va a corresponder a un 1 binario. Perfecto, no hay ningún problema. Si yo muestreo por acá, ¿sí?, el valor de esta densidad de probabilidad, ¿sí?, está por encima de B sub T y eso me representa un 1 binario. Lo mismo si de pronto se generó mayor ruido y está acá, igualmente me representa un 1 binario porque está encima de B sub T, ¿sí? Incluso si hubo más ruido y de pronto estuvo por acá, ¿sí?, igualmente está por encima de B sub T y me representa un 1 binario. No hay ningún problema. El problema es cuando el ruido, en cambio, provocó una disminución del valor, ¿sí? Y de pronto ese valor correspondiente se muestra y está por acá, ¿sí? Entonces ahí ese valor que en la realidad correspondía a un 1 binario, cuando se compara, ¿no es cierto?, va a estar por debajo de B sub T y eso va a provocar que ya no sea un 1 binario, sino se convierta en un 0 binario, ¿sí? Se convierte en un 0 binario. Entonces, bajo estas condiciones, eso ya es un error de bit, ¿sí? Entonces, aquí, como son probabilidades combinadas, ¿cuál es la probabilidad que nosotros analizaríamos? Aquí es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que ocurra un error, ¿no es cierto?, de que ocurra un error, ¿en qué casos? Cuando fue enviado un valor S1, si es que se envió un valor de S1. ¿Y cuál es esa probabilidad? Obviamente toda esa probabilidad va a estar enmarcada en toda esta área, ¿sí? En toda esta área. Todo lo que enmarca la curva roja antes de B sub T. Y eso se puede obtener, como es todo un área, ¿no es cierto? Se puede obtener con la integral. Con la integral que va desde menos infinito hasta B sub T, ¿no es cierto?, de la función de densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad que se representa por F, ¿no es cierto?, de R sub 0 de nuestra variable aleatoria, porque R sub 0 se va a tratar como una variable aleatoria, y recuerden que esta función de densidad de probabilidad es condicional. ¿Cuál es la condición? La condición es de que se haya enviado un valor S1, ¿sí? ¿Estamos? Esta es la función de densidad de probabilidad condicional, y esto en términos de R sub 0, ¿sí? ¿Estamos? Ahí se va a tener un error, es decir, la probabilidad de que se tenga un error cuando se envió un S1 es la integral, es decir, cuando las muestras caigan básicamente en valores desde menos infinito hasta B sub T, ¿no?, y se evalúa esta campana de Gauss, en otras palabras, ¿no? Pero ¿cuál campana? La roja, ¿sí? La roja que nosotros analizamos, ¿sí? Esa es un caso.
El otro posible caso de error, en cambio, es analizando la curva verde, ¿sí? Igualmente, ¿no? Si yo empiezo a analizar acá, cada una de estas muestras están por debajo de B sub t, y eso me representa justamente un cero binario, ¿no es cierto? Que es el mismo valor correspondiente o la misma representación del S2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo yo voy a tener errores? Cuando esta señal correspondiente se muestra por un valor superior, en cambio, a B sub t, ¿sí? Entonces, en este caso, la probabilidad de que exista un error, ¿sí? Un error, cuando se haya enviado un dato S2 o una función S2 que me representa un cero binario, esto va a ser igual, en cambio, a la integral, porque aquí, en cambio, vamos a tener toda esta área, ¿no es cierto? Toda el área correspondiente a todo lo que vayamos a tener acá, ¿sí? Entonces, ese área va a ser ¿desde dónde? Desde B sub t, ¿no es cierto?, hasta el infinito, ¿sí? Hasta el infinito. ¿De quién? De la función de densidad de probabilidad de R sub 0 en el caso de que se haya enviado un S2, ¿sí? Esa es esta función de probabilidad, esta función de probabilidad de error correspondiente, ¿no? Entonces, las dos son las que tendrían que combinarse justamente para poder obtener esta probabilidad de error conjunta, porque a la final de cuentas yo tengo que combinar estas dos probabilidades, ¿sí? Y la probabilidad de error conjunta básicamente se va a obtener, o en este caso se tiene que combinar las probabilidades de error con la probabilidad justamente de que se haya enviado uno u otro dato, ¿sí? Ojo, ¿no? Esa es la probabilidad que se tiene que tener, por eso es una probabilidad conjunta. Entonces, en otras palabras, la probabilidad de error total que vamos a tener es la combinación de las dos, ¿no? Es la probabilidad de que haya existido un error cuando se haya enviado el dato S1, ¿no es cierto?, en el caso, y multiplicado esto, ¿no? Porque justamente esto hay que combinar por la probabilidad justamente de que se haya enviado ese dato S1, ¿sí? Más, en este caso, la probabilidad de que haya existido un error, ¿no?, cuando se envió un dato S2, multiplicado por la probabilidad de que se haya enviado el dato S2, ¿sí? Eso es básicamente esta probabilidad conjunta, ¿sí? Ahora, básicamente, cuando nosotros aplicamos esto, nosotros vamos a tener aquí dos consideraciones. Primero, bueno, aquí esta probabilidad de error, y ya la tenemos acá, está en términos de las integrales. Y la probabilidad de que ocurra un S1 o la probabilidad de que ocurra un S2, estas son, o que se envíe, más bien dicho, un S1 o que se envíe o que se haya enviado un S2, estas se conocen como estadísticas de fuente o estadísticas a priori, ¿sí? Que son básicamente de toda la señal de información que se envía, qué probabilidad hay de que se envíe un 1, un 0, un 1, un 0, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, habrán señales donde de pronto, dependiendo tal vez de la codificación, tal vez de algunas ciertas situaciones, sea más probable que se envíe un 1 que un 0. Pero en general, las señales que nosotros vamos a analizar, ¿sí?, las señales que a nosotros nos interesan fundamentalmente, obviamente no sabemos, no son señales determinísticas tampoco, ¿no? Bueno, eso ya dependerá de cómo se digitalizó, de la información que se tenga, pero en realidad se puede asumir que las probabilidades de que se envíe un 1 y un 0 son las mismas, ¿sí? Es decir, van a tener la misma probabilidad de envío. Cuando se cumple con esta igualdad de probabilidad, se dice que son o se consideran básicamente variables equiprobables, ¿sí? Entonces, nosotros básicamente de aquí en adelante vamos a asumir que estas estadísticas de fuente son equiprobables de aquí en adelante, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos únicamente, para este caso, ¿no?, para señales binarias, tenemos únicamente dos posibilidades, o un 1 o un 0 binario, entonces la probabilidad, si son igualmente probables, la probabilidad de que ocurra uno u otro es la mitad, ¿no es cierto? Es decir, un medio. Cada una de estas va a dar un medio. Entonces, si tenemos ese condicionamiento y este análisis, entonces vamos a poner que la probabilidad de error, ¿no es cierto?, de bit, es igual, la probabilidad de que se envíe un valor S1 es un medio, y la probabilidad de error para cuando se envía un S1 es igual a la integral desde menos infinito hasta B sub t, ¿no es cierto?, de la función de densidad de probabilidad de R sub 0 cuando se haya enviado un S1, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es un caso, y el otro será igual más un medio de la integral, en cambio ahora desde B sub t hasta infinito,
de la función de densidad de probabilidad de R sub 0 en el caso de que se haya enviado un S2, ¿sí? Esta es la expresión fundamental. A partir de aquí nosotros vamos a comenzar todos nuestros análisis para poder determinar justamente cada uno de los valores correspondientes de las relaciones, de las probabilidades de errores de bit para cada uno de los casos, ¿sí? ¿Estamos? No sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta, tal vez. ¿Todo claro? ¿Alguna duda que se les haya quedado tal vez por ahí? ¿No? Ok. Vamos a ir analizando entonces ahora sí cada uno de los elementos que pueden intervenir. Primero, vamos a hacer el análisis asumiendo que el ruido que se inserta ahora sí es ruido gaussiano. ¿Sí? Hasta ahorita no hemos puesto qué tipo de función va a tener esta, ¿no? Va a tener f, porque f es la que nos representa la función de densidad de probabilidad, y esta va a tener una expresión matemática distinta, si es que es gaussiano, si es que es de Rayleigh, etcétera, ¿sí? En primera instancia vamos a asumir un ruido gaussiano, que es muchas veces el que se utiliza para caracterizar la mayoría de canales de transmisión. Ya en otros tipos de sistema, cuando son sistemas multitrayecto, etcétera, en esos casos ya se puede utilizar una función de densidad de probabilidad de Rayleigh, ¿sí? Pero inicialmente vamos a asumir un sistema de ruido gaussiano, ¿sí? Primero, vamos a asumir también que todo nuestro proceso, ¿sí? Todo nuestro sistema que tenemos acá, ¿sí? Todo nuestro sistema de recepción, es decir, todo esto de acá, ¿sí? Es un sistema o es un proceso gaussiano estacionario en sentido amplio, ¿sí? ¿Por qué realizamos esta consideración o por qué asumimos esto de acá? Porque esto nos va a ayudar a minimizar o a reducir algunos cálculos correspondientes. Es decir, nosotros vamos a utilizar algunas de las propiedades que de pronto ya fueron utilizadas o ya fueron estudiadas, más bien dicho, en el análisis de señales aleatorias. Sí, yo recuerdo, no sé si alguno de ustedes fue mi alumno cuando les di yo análisis de señales o matemáticas 4. Ahí analizamos justamente todas las características que cumple un proceso gaussiano estacionario en sentido amplio, ¿no? Como por ejemplo que la media es igual a la mediana, características de la densidad espectral de potencia, etcétera, ¿no? Eso con respecto a los sistemas aleatorios o a un proceso aleatorio, ¿no? Entonces, si ese proceso aleatorio es un proceso gaussiano estacionario, en sentido amplio, cumple con ciertas características y propiedades, ¿sí? ¿Cuál es una de las propiedades primero que nosotros vamos a analizar? Que la media del ruido que nosotros vamos a asumir es un ruido, del ruido blanco gaussiano, la media va a ser 0, justo lo que nosotros habíamos mencionado acá, ¿no? Entonces, el ruido va a ser un proceso gaussiano estacionario en sentido amplio con media igual a 0, ¿sí? Eso vamos a analizar primeramente, ¿no? Y que todos los sistemas, todos los elementos, eso también vamos a asumir, todos los elementos que conforman el receptor van a ser lineales, ¿sí? Van a ser lineales. Entonces, el momento que son lineales, bueno, todos serán lineales a excepción del comparador, obviamente, ¿no? Pero el resto, por ejemplo, principalmente los circuitos de procesamiento, tienen que ser lineales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Justamente esta es una de las propiedades, ¿no? Si es que nosotros tenemos a la entrada un proceso gaussiano estacionario en sentido amplio, a la salida de nuestro sistema correspondiente, también vamos a tener un proceso gaussiano de las mismas características, ¿sí? Eso cuando todos los elementos que conforman nuestro sistema o nuestros circuitos de procesamiento son lineales, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿no? En el caso de que alguno de los elementos de procesamiento no sea lineal, los cálculos y el análisis que nosotros vamos a realizar a continuación no son válidos y ahí tiene que hacerse otro enfoque, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan, ¿no? Si es que nuestra señal es gaussiana a la entrada, recordemos esto, ¿no? Si estas señales son moduladas, son pasabandas, SDT es una señal pasabanda. NDT en este caso se puede considerar como una señal pasabanda y por lo tanto también RDT va a ser una señal pasabanda, ¿sí? Y cada una de estas, como son señales pasabandas, puede ser representada mediante una envolvente compleja, ¿no? Es decir, esta se puede representar mediante un G sub S de T, ¿no es cierto? Esta se puede representar por un G sub N de T y esta se puede representar, esta de acá, por un G sub R de T,
¿sí? Entonces, en este caso, la envolvente compleja de la señal recibida va a ser igual a la suma de la envolvente compleja de la señal modulada más la envolvente compleja del ruido, ¿sí? Entonces, aquí vamos recordando algunos parámetros fundamentales de comunicaciones 1. Por ejemplo, las envolventes complejas tienen sus componentes, ¿no? Su componente real y su componente imaginaria, ¿sí? Que sería la componente en fase y la componente en cuadratura. O también se puede representar mediante su módulo y su fase, ¿sí? En su módulo y su fase. Entonces, si esta de acá, no, porque G sub S ya es una envolvente compleja específica que dependerá del tipo de modulación correspondiente. Pero el ruido, este G sub N de T, será aleatorio, ¿sí? Va a ser una componente aleatoria, ¿sí? Y si es que el ruido es una componente gaussiana, ¿no es cierto? G sub N será gaussiana. Y sus componentes en fase y en cuadratura serán gaussianas. Es decir, X de T y Y de T van a ser gaussianas, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿no? Cuando en el circuito detector que se utilice, por ejemplo, para recibir una señal modulada cualquiera, es un detector coherente, o en este caso un detector de producto, que arroja a la salida un detector de producto. ¿Quién me dicen? Porque recordemos que los diferentes detectores arrojan a la salida una de las componentes de la envolvente compleja. El detector de producto, ¿qué componente de la envolvente compleja de entrada arrojaba? ¿Quién me dice? ¿Qué componente se obtiene a la salida del detector de producto? ¿O qué componente de la envolvente compleja se obtenía a la salida del detector de producto? ¿No? ¿Nadie? A la salida del detector de producto se iba a obtener una señal proporcional a la parte real de la envolvente compleja, es decir, a X sub N, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Si nosotros ya dijimos que una de las características de un proceso gaussiano estacionario en sentido amplio es eso, ¿no? Que si es que G de T es gaussiano, tanto X de T y Y de T es gaussiano. Entonces, a la salida del detector de producto yo voy a tener una señal o un proceso gaussiano, ¿sí? Entonces, eso ya lo sabemos. Pero un detector de envolvente, en cambio, ¿qué genera a la salida? Una señal proporcional a qué parámetro o a qué componente de la envolvente compleja. ¿Eso se acuerdan o no se acuerdan tampoco? El detector de envolvente. Ya, el detector de envolvente genera una salida proporcional a el módulo de la envolvente compleja, ¿sí? Pero el módulo, cuando nosotros tenemos una envolvente compleja gaussiana, el módulo no es gaussiano. El módulo tiene una distribución de Rayleigh, ¿sí? Mientras que la fase tiene una distribución uniforme, ¿sí? Entonces, estas cosas también tenemos que recordar, ¿no? Tenemos que tener claritas para poder avanzar después cuando ya comencemos a utilizar justamente ya estos detectores de producto, los detectores de envolvente o detectores de modulación en frecuencia o en fase, ¿sí? Eso hay que tener claro cada una de estas consideraciones, ¿sí? ¿Estamos? Ok, entonces, por eso les decía, ¿no? Si es que nosotros consideramos que tengamos solamente circuitos lineales en los circuitos de procesamiento, a la salida igualmente vamos a tener un proceso gaussiano. Si es que no tenemos dispositivos lineales como un control automático de ganancia o un detector de envolvente, estos análisis no son válidos y se tiene que realizar otros análisis que los vamos a realizar más adelante, ¿sí? Entonces, eso simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a asumir, ¿no? Aquí, primeramente, que, como ya les había mencionado, la media del ruido, bueno, vamos a pasar a otra página, bueno, para resumir, ¿no es cierto? Ya sabemos que la señal, sí, vamos a pasar a otra página, ¿sí? Sabemos que la señal que se recibe, la señal muestreada, que sería el R sub 0, sería igual a la señal correspondiente que se envía, ¿sí? Si se muestrea sería un valor específico, o 0 o 1,
¿no es cierto? Más una componente de ruido evaluada en un tiempo específico T sub 0, ¿no es cierto? Sería el S sub 0 más el N sub 0, ¿sí? Entonces, en este caso, el valor de S sub 0 es una constante, o son valores constantes, pueden ser o 1 o menos 1, o 1 o 0, etc. Mientras que el valor de N sub 0 es nuestra variable aleatoria, ¿sí? Entonces, si esta es una constante y esta es una variable aleatoria, R sub 0 también va a ser una variable aleatoria gaussiana, ¿sí? Porque N sub 0 es gaussiana y R sub 0 también va a ser gaussiana, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos nuevamente las medias, obviamente la media de una constante es la misma constante, ¿sí? Pero la media de N sub 0 habíamos dicho que va a ser 0, ¿sí? La media de N sub 0, sí, del ruido correspondiente va a ser 0. Por lo tanto, la media de R sub 0 va a ser el mismo valor de S sub 0, ¿sí? Donde, en términos generales, el valor de S sub 0 igualmente, ¿no? Podríamos ponerle como un S01 o un S02 cuando se envía o un 1 binario o un 0 binario, ¿sí? Entonces, esas son básicamente las expresiones que nosotros vamos a considerar. Ahora, ya teniendo en cuenta esta situación que la función es gaussiana, ya podemos establecer la función o la expresión matemática para la función de densidad de probabilidad, ¿sí? Entonces, la función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, cuando se envía un R sub 0, sí, perdón, la función de densidad de probabilidad de R sub 0, cuando se envía un S1, ¿no es cierto?, es igual, ¿sí? Esto ya aplicamos ya la función característica gaussiana, es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la desviación típica, ¿sí? Por la desviación típica que multiplica a la exponencial de ¿qué? A la exponencial de menos nuestra variable aleatoria, que sería R sub 0, ¿sí? El R sub 0 menos la media, ¿sí? La media. ¿Y la media cuál sería? Ya dijimos, ¿no? En este caso, la media va a ser el valor de S sub 0 cuando se envió ese valor, ¿sí? Es decir, sería R sub 0 menos el S01, ¿sí? Es porque el S01 va a ser la media para esta distribución condicional, ¿sí? Y esto elevado al cuadrado y esto dividido para 2 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Esa es la función típica, la función general para la distribución gaussiana, ¿sí? Y lo mismo se va a aplicar básicamente para cuando se envía un S2, ¿no? O un 0 binario, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la función de densidad de probabilidad de R sub 0 cuando se envía un S2 es igual a 1 sobre la raíz de 2pi, ¿sí? Por la función de por la desviación típica, por E a la menos, igual R sub 0 menos la media. Y la media en este caso va a ser S02, ¿sí? Esto elevado al cuadrado y dividido para 2 la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, dentro de las características que se tienen en un proceso gaussiano en sentido amplio, se tiene justamente que la desviación típica al cuadrado, en términos generales, es igual al valor medio de n sub 0 al cuadrado. Y esto, en términos generales, también, como ya vamos a analizar más adelante, es igual a la potencia del ruido, ¿sí? Esto va a ser igual a la potencia del ruido correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto obviamente se cumple en un sistema gaussiano o en un proceso gaussiano estacionario en el sentido amplio, ¿sí? Entonces, eso igual tengámoslo en consideración para más adelante, ¿no? Porque justamente necesitamos dejarle posteriormente una señal en relación a este valor correspondiente de la desviación típica al cuadrado, ¿sí? En función de estas expresiones que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿no? Utilizando ya estas funciones de densidad de probabilidad y reemplazándoles en la expresión de la probabilidad de error de bit, ¿sí? En la probabilidad de error de bit, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Sí? Vamos a tener en esencia que la probabilidad de error de bit era igual a un medio, ¿no es cierto?, por la integral desde menos infinito hasta b sub t de justamente la función de densidad de probabilidad de R sub 0 cuando se envía un S1. Y eso es lo que ya tenemos acá, ¿no? Es decir, 1 sobre la raíz de 2pi, ¿sí? Por la desviación típica, y eso
por la exponencial e a la menos r sub 0 menos s01 elevado al cuadrado sobre 2 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Esto en función de r sub 0 y también más un medio, ¿no es cierto?, de la integral de menos infinito, perdón, aquí es la integral desde b sub t hasta infinito, ¿sí? En este caso sería 1 sobre la raíz de 2pi por la desviación típica por e a la menos r sub 0 menos s02 elevado al cuadrado dividido para 2 veces la desviación típica elevado al cuadrado, ¿sí? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos, y esto también en función de r sub 0, ¿ya? Ahora, aquí se van a utilizar algunas herramientas estadísticas que, bueno, me imagino esto también les debieron haber explicado en la materia de probabilidades y procesos estocásticos, y de no ser el caso, sí les recomiendo que se den una lectura previa, un poquito para que se pueda entender algunos de estos términos o algunas de estas funciones del apéndice B del texto, ¿sí? Ahí se da un resumen bastante bueno de cada una de estas funciones matemáticas estadísticas que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Aquí nosotros vamos a convertir estas expresiones, sobre todo estas integrales, en una función correspondiente denominada q de z, que nos da justamente esta expresión o esta función matemática que relaciona o representa a estas integrales. Pero para eso nosotros tenemos que convertirlas en una función de este tipo, donde q de z, ¿sí? Q de z en términos generales, que es una función estadística, es igual a 1 sobre la raíz de 2pi, ¿sí? 1 sobre la raíz de 2pi, de la integral de z hasta el infinito, ¿sí? De e a la menos lambda al cuadrado sobre 2 en función de lambda, ¿sí? Entonces, en otras palabras, a estas integrales tenemos que transformarlas a esta forma, ¿ok? ¿Cómo lo realizamos? Pues justamente haciendo un cambio de variable, que es un artilugio matemático claramente válido, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, en la primera integral vamos a reemplazar, ¿sí? A lambda, ¿sí? Vamos a reemplazar a lambda por el valor de menos r sub 0, ¿sí? Menos r sub 0 menos s01, ¿sí? Ese es el valor de lambda que vamos a reemplazar sobre la desviación típica, ¿sí? Ese es el valor de lambda que nosotros vamos a reemplazar. Entonces, si nosotros aplicamos esta conversión, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Bueno, es fácilmente obtenible, ¿no? Aquí nosotros tendríamos, por ejemplo, en la primera integral, vamos a tener, bueno, la integral desde menos infinito. Bueno, vamos a reemplazar el valor de, para cambiar la variable. En esta ecuación vamos a reemplazar r sub 0 por menos infinito, y vamos a ver justamente qué es lo que nosotros obtenemos, ¿no? Entonces, si tuviéramos menos infinito, menos S01 nos va a dar igual menos infinito, pero el menos infinito por el menos que tenemos afuera del paréntesis nos va a dar infinito, ¿sí? Mientras que, si es que reemplazamos el VT, ¿no es cierto?, por en R sub 0, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a tener menos B sub T menos S01 sobre la desviación típica, ¿sí? Eso en otras palabras, ¿no? Entonces tendríamos aquí menos, ¿no es cierto? Y vamos a tener acá B sub T, ¿sí? Menos S01 sobre la desviación típica, ¿sí? Eso es lo que tendríamos justamente como el nuevo valor de lambda en el límite correspondiente, ¿sí? Y de ahí vamos a seguir resolviendo, ¿no? Entonces acá vamos a tener 1 sobre la raíz de 2pi, ¿sí? Por la desviación típica, ¿ya? Por e a la menos, ¿sí? Igual vamos a reemplazar el r sub 0 por lambda. En este caso, el r sub 0, ¿a qué sería igual? Bueno, aquí más bien tendríamos r sub 0 menos S01, ¿no es cierto? Sobre gamma, perdón, sobre la desviación típica. Todo eso va a ser igual a lambda, ¿no? Pero como nosotros el valor de menos r sub 0 menos S01 le elevamos al cuadrado, básicamente ese signo se pierde, ¿no? Entonces, en esencia, lo que nosotros tendríamos sería e a la menos lambda al cuadrado sobre 2, ¿sí?
Que es justamente lo que necesitamos obtener. Y ahora, para sacar la derivada, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, si sacamos la derivada en ambos términos, vamos a tener que d lambda, ¿no es cierto?, es igual a ¿qué? Vamos a sacar aquí la derivada, que sería igual a menos de r sub 0 sobre la desviación típica, ¿sí? Porque el segundo término, como estamos derivando en función de r, en este caso se pierde, ¿no? La derivada de una constante es 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que reemplazar. Entonces, eso implica que la derivada de R0 es igual a menos la desviación típica multiplicado por d lambda, ¿sí? En otras palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar aquí. Tendríamos, bueno, el menos le vamos a poner acá afuera, menos, acá vamos a tener la desviación típica y esto por d lambda, ¿sí? Entonces, esta desviación típica con esta desviación típica se elimina, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener? Bueno, aquí como nosotros básicamente en la integral va desde desde infinito hasta un valor correspondiente, los límites deberían intercambiarse. Y por propiedades de integrales ya sabemos que cuando los límites se intercambian, el signo del argumento cambia. Entonces, esto en otras palabras va a ser igual a la integral de b sub t menos S01, en otras palabras, sobre la desviación típica, aquí es menos, ¿no? Menos este valor hasta infinito, y aquí cambiamos el signo, ¿no? Entonces aquí tendríamos solamente 1 sobre la raíz de 2pi, ¿sí? De e a la menos lambda al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y esto en función de lambda. Esto parece x, déjenme les corrijo, de repente se confunda, e a la menos lambda al cuadrado sobre 2, ¿sí? Esa es la función. Entonces, ¿tenemos o no tenemos ya una expresión o una integral similar a esta función de q de z? La tenemos, ¿no es cierto? Donde en esencia z será igual a todo esto de acá, ¿sí? En términos generales, z va a ser igual a todo esto de acá, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí ya se puede realizar la resolución de esta ecuación, ¿sí? Y ya vamos a ver, porque aquí aparentemente también es una integral un poquito compleja, pero hay aproximaciones numéricas que nos brindan la facilidad de resolución de esta función correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, bueno, ustedes ya les enseñé cómo aplicamos la primera resolución. De pronto yo les recomiendo que ustedes hagan lo mismo para la segunda integral y van a ver que no es complicado, incluso es más fácil, ¿no? En este caso, la relación que tienen que utilizar para reemplazar es que lambda, en este caso, va a ser igual a r sub 0 menos S02 sobre la desviación típica, ¿sí? Esa es el reemplazo que tienen que aplicar en esta expresión, y van a ver que a la final de cuentas, ¿no es cierto?, vamos a tener, o lo que ustedes van a tener es en esencia esta función, donde la probabilidad de error de bit va a ser igual a 1/2, y esta integral, toda esta integral que nosotros teníamos acá, que básicamente se convierte en esto de acá, es igual a la función q evaluado en z, donde z, como ya les dije, es esto de acá abajo, ¿sí? Entonces, aquí básicamente la función z va a ser igual a menos b sub t más S01, ¿no es cierto?, más S01, ¿sí? Y eso dividido para la desviación típica, ¿sí? Entonces, esa es nuestra función q en este caso, z es igual a este argumento. Y en el otro caso, lo que van a obtener es 1/2 de la función q, ¿sí?, de vt menos S02 sobre la desviación típica, ¿sí? Esas son las funciones correspondientes que nos van a quedar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se resuelven estas funciones q? Porque necesitamos resolverlas, ¿no? Una vez que obviamente ya tengamos el argumento, ¿sí? Y bueno, aquí yo les recomiendo que les revisen, como les dije, el apéndice B. Dentro de y también creo que hay una tablita que les resume estos valores correspondientes que pueden tranquilamente utilizarles, pero con todo,
en la página 663 y en la página 686 hay en la una aproximación de esta ecuación y una gráfica de la cual ustedes pueden extraer los valores, ¿sí? En función de los valores de z. Es decir, primero tendrían que evaluar el argumento y decir, ah, listo, todo esto de aquí es z, y ahora sí, con ese valor de z voy a ver cuánto vale q de z, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, estos valores obviamente deberían ser conocidos, ¿sí? Ya vamos a analizar más adelante que, sobre todo también, esta es la ecuación general, pero esta ecuación, vamos a ver más adelante que se va a reducir, ¿sí? Se va a reducir significativamente y va a utilizar parámetros que van a ser más conocidos, ¿sí? Primero, entonces, ahí está esta gráfica y esta aproximación, la cual me dice que Q de Z, ¿sí? Es aproximadamente igual, sobre todo esta aproximación es más válida para valores más grandes de Z, ¿sí? Esto es aproximadamente igual a E elevado a la menos Z al cuadrado sobre 2, ¿sí? Dividido para la raíz de 2pi por Z. ¿Sí? Esa es básicamente la aproximación, ¿sí? Y si no, también me parece que es en la página 663, donde ustedes van a encontrar una tabla, ¿sí? Para diferentes valores de Z, van a encontrar diferentes valores de Q, ¿sí? Me parece que esa es en la página 663. Si están ahí con el texto a la mano, de pronto le pueden echar una revisadita y ahí van a darse cuenta justamente de esa tablita. Está en el apéndice A, en la tabla... ¿cuál es esta tabla? La tabla 10 me parece que es, ¿sí? Donde ahí básicamente se tienen tabulaciones, ¿no? Para valores de Z desde 0.0, 0.1, 0.2 hasta valores de 4, ¿sí? Hasta valores de 4 y ahí tienen cada uno de los valores de Q de Z, ¿sí? Entonces, obviamente, si ustedes analizan igualmente en la página 686, ¿sí? Ahí en la página 686, déjenme le busco. Ahí se tiene, en cambio, la ecuación que les acabé de mencionar y una gráfica justamente de aproximación, donde esa gráfica más o menos nos establece la forma del comportamiento de Q de Z, ¿sí? Que más o menos tiene un comportamiento de este tipo, ¿sí? Más o menos viene algo así, ¿sí? Más o menos, ¿no? Donde aquí yo tengo Z y acá tengo Q de Z. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos implica? Como observamos, la probabilidad de error de bit depende directamente de cada uno de los valores de Q de Z, ¿sí? Y esto implica que mientras más grande sea Z, más pequeño va a ser Q de Z y por lo tanto más pequeña va a ser la probabilidad de error de bit. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? Un sistema es más eficiente mientras la probabilidad de error de bit sea más pequeña. ¿Sí? Porque eso me indica que hay menos probabilidad de ocurrencia de errores, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso justamente para tenerlo en consideración, ¿sí? Listo, entonces, esta, como les decía, es la ecuación, toda esta de aquí es la ecuación básica para la obtención de la probabilidad de error de bit, ¿sí? Ahora, para poder minimizar, porque se puede minimizar esta probabilidad de error de bit, la primera forma de minimizar esta probabilidad de error de bit es obteniendo el valor, ahora sí justamente vamos a lo que decía su compañero, ¿no? Obteniendo el valor del voltaje de umbral, el B sub T, ¿sí? Más óptimo que minimice esta relación, ¿sí? O esta probabilidad. Como ya habíamos mencionado, ya sabemos que el valor B sub T es el valor medio, pero ahora lo vamos a demostrar, ¿sí? Primero, ¿cómo se obtiene el valor mínimo de una expresión? Como ya lo conocemos, esto es por propiedades matemáticas, el valor mínimo de una función se lo obtiene derivando esa función e igualándolo a 0, ¿sí? De esa forma se obtiene el valor correspondiente. Entonces, nosotros podríamos tranquilamente derivar esta función de acá, ¿sí? Porque eso nos va a resultar un poco más sencillo, ¿sí? Justamente derivar esta función de aquí, ¿sí? Porque la derivada con la integral se nos va a eliminar, en otras palabras, y se puede utilizar aquí, me parece que es la regla de Leibniz, cuando se aplica la derivada de una integral en función de un parámetro correspondiente B sub t, porque eso es lo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Bueno,
pueden analizar un poquito más a fondo esta ecuación. No es tan complicada, consta solamente de unos 2 pasos, pero por el tiempo lo vamos a ir reduciendo o vamos a ir saltándonos un poquito estos pasos, ¿no? A la final de cuentas, lo que queremos hacer es la derivada de la probabilidad de error de bit respecto a la derivada de b sub t. ¿Sí? Eso es lo que queremos sacar, y eso en función de la regla de Leibniz, partiendo, como les decía, de esta expresión, nos va a dar básicamente la anulación de la integral, porque la derivada de la integral se anula, y el reemplazo de r sub 0 por el valor correspondiente de b sub t. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que nosotros vamos a tener es igual a 1/2, ¿no es cierto?, por el valor correspondiente de lo que está dentro de la integral, que sería igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la desviación típica, ¿no es cierto? Y eso que multiplica a la exponencial de e a la menos, ¿sí? En vez de poner el r sub 0, vamos a tener el b sub t, ¿sí? Menos el s01 al cuadrado sobre 2 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? De esta forma. Y aquí cambia el signo, justamente en este caso, ¿por qué? Porque las integrales para la regla de Leibniz tienen que estar desde menos infinito hasta b sub t, y aquí está desde b sub t hasta el infinito. Si nosotros cambiamos estos valores, es decir, cambiamos el signo de r sub 0 por menos de r sub 0, ahí vamos a tener justamente estos cambios, ¿no? Es decir, vamos a tener desde menos infinito hasta b sub t, y nuestra integral va a cambiar de signo, ¿no? Entonces, bueno, esa es más o menos la explicación de cómo ustedes lo obtendrían este cambio de signo. Y aquí tendríamos menos 1/2 de 1 sobre la raíz de 2pi por la desviación típica, ¿sí? Y de igual forma, ¿no? E a la menos b sub t menos s02, esto elevado al cuadrado, y esto dividido para 2 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos. Y todo esto obviamente para minimizar el valor, esta derivada debería ser igual a 0, ¿sí? Eso, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Entonces, si es que esta igualdad es igual a 0, ¿sí? O esta expresión, más bien dicho, es igual a 0, y yo paso uno de los dos términos al otro lado, ¿no es cierto? En esencia, estos valores de 1/2 se van a eliminar, estos valores de acá también se eliminarían, y yo me quedaría únicamente con esta igualdad, donde tendría básicamente la exponencial, ¿no es cierto?, e a la menos b sub t menos s01 elevado al cuadrado, y dividido para 2 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser igual a e a la menos b sub t menos s02 elevado al cuadrado, y dividido para 2 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Entonces, de igual forma, aquí también yo podría eliminar las exponenciales, ¿no es cierto? Elimino las exponenciales y me van a quedar simplemente una igualdad de los argumentos de las exponenciales, ¿sí? De esa igualdad que nosotros tenemos, podría eliminar también esto de acá, ¿no es cierto? Esto de acá se nos va a eliminar, y obviamente también los signos, ¿sí? Vamos a poner en una nueva página esta nueva igualdad, que nos va a quedar bt menos s01 al cuadrado es igual a bt menos s02 al cuadrado, ¿sí? Entonces, la igualdad que nos va a restar va a ser bt menos s01 al cuadrado es igual a bt menos s02 al cuadrado, ¿sí? Ahora, como esto está elevado al cuadrado, yo podría hacer tranquilamente el cambio de orden de la primera ecuación, por ejemplo, y poner, es lo mismo, ¿no? S01 menos VT elevado al cuadrado. En esencia, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y si es que yo ahora sí le saco la raíz cuadrada a ambos términos para eliminar el término al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos va a dar? Básicamente nos va a quedar VT menos S02 es igual a S01 menos BT. ¿Sí? Yo necesitaba hacer esto porque caso contrario, si le dejaba así y ahí eliminaba los cuadrados, el BT se nos iba a eliminar y no podía hacer el cálculo, ¿sí? Pero de esta forma sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces el BT de la derecha le paso a la izquierda y voy a tener 2 veces B sub T, y esto va a ser igual a S01
menos S02, ¿sí? Y a la final de cuentas, perdón, S01 más S02, y a la final de cuentas el BT va a ser igual a S01 más S02 sobre 2, que es básicamente el valor medio entre S01 y S02. Entonces aquí se demuestra básicamente que para minimizar la probabilidad de error de bit, el valor de umbral debería estar en la mitad de los valores S01 y S02. Por ejemplo, para señales polares, el valor de B sub t debería ser 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en señales unipolares, si por ejemplo S01 vale 1, ¿no? Y S02 vale 0, el valor de B sub t debería ser igual a 0.5, o el valor de la amplitud para S01 sobre 2, en otras palabras, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente esta demostración, ¿sí? Y de ahí, con esto, ya podríamos reemplazar el valor de B sub t en la expresión correspondiente anterior, ¿no? Recordemos que voy a volver a escribir para acordarnos, porque sí nos va a servir esta función. La probabilidad de error de bit era igual a ¿qué? A un medio, ¿no es cierto?, de la función Q de menos BT, ¿no es cierto?, de menos BT más S01, ¿sí?, sobre la desviación típica y más un medio, en cambio, de la función, un medio de la función Q, de, en este caso era BT menos S02, VT menos S02 sobre la desviación típica, ¿sí? Entonces, si reemplazamos el BT en cada uno de estos, en el un caso, ¿qué nos va a dar? La probabilidad de error de bit es igual a un medio de la función Q de menos BT. En este caso deberíamos tener S01, ¿no es cierto?, menos el BT. El BT va a ser igual a S01 más S02 sobre 2, ¿no es cierto?, sobre la desviación típica, ¿sí? Y acá vamos a tener más un medio de la función Q de, en este caso sería BT, que sería igual a S01 más S02, ¿no es cierto?, sobre 2, menos el S02 sobre la desviación típica, ¿sí? Si reemplazamos todo esto, vamos a tener que la probabilidad de error de bit es igual a un medio de la función Q de 2S01, ¿no es cierto?, menos S01 nos va a dar S01 menos S02, ¿sí? Y esto dividido para 2 veces la desviación típica, ¿sí? Más un medio de la función Q, de igual forma, aquí voy a tener S01 más S02 menos 2 veces S02, entonces en otras palabras me va a dar S01 menos S02, dividido para 2 veces la desviación típica. Si vemos, las dos funciones son exactamente las mismas, entonces si yo le sumo, yo voy a tener que la probabilidad de error de bit es un medio de la una más un medio de la otra, va a ser directamente Q de S01 menos S02 dividido para 2 veces la desviación típica, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esta es la forma general. Y como nos va a servir, por eso les decía, ¿no?, tener esta función en términos de la potencia de ruido, y la potencia de ruido es igual a la desviación típica elevado al cuadrado, yo podría esta expresión reescribirla en función de la raíz de S01 menos S02 elevado al cuadrado, dividido para 4 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Y esta es una de las funciones que vamos a utilizar fundamentalmente, ¿no? Entonces, aquí sí es un poco más fácil, ¿no? Porque S01 y S02 ya deberían ser valores conocidos, ¿sí? Son los valores correspondientes de la señal digital binaria, fundamentalmente, ¿no? Porque son las muestras, o 1 o menos 1, o 1, 0, o A y menos A, o A y 0, dependiendo justamente de las amplitudes, ¿sí? Y la desviación típica o la desviación típica al cuadrado ya me va a representar la potencia promedio de la señal de ruido, ¿sí? Eso es en otras palabras, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esta es básicamente hasta aquí, ya hemos encontrado la probabilidad de error de bit, primeramente optimizando el valor de umbral correspondiente, ¿sí? La siguiente forma de optimizar la probabilidad de error de bit es, en cambio, utilizando un filtro adecuado, ¿sí? Y como nosotros ya sabemos, el filtro más adecuado para que maximiza el rendimiento correspondiente es el filtro acoplado,
¿sí? Ese es básicamente el valor que lo optimiza. Entonces, para poder optimizar estos sistemas, hay que tratar de reducir la probabilidad de error de bit. Para reducir la probabilidad de error de bit, hay que reducir el parámetro Q, ¿sí? Y para reducir el factor de Q correspondiente, hay que maximizar el argumento de Q, es decir, la raíz de todo esto, ¿no? O en otras palabras, justamente como nos menciona, deberíamos maximizar el valor correspondiente de S01 menos S02, ¿no es cierto? Esto elevado al cuadrado y esto dividido para la desviación típica al cuadrado. Es decir, este parámetro es el que debería maximizarse, ¿sí? Entonces, aquí primero, la diferencia entre S01 y S02 la vamos a poner como justamente una función o una señal de diferencia, ¿sí? S01 menos S02 va a ser S sub D, que va a ser la señal de diferencia. Esto elevado al cuadrado y eso dividido para la desviación típica elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros vamos a considerar. Entonces, nosotros, como ya habíamos mencionado, el que maximiza esta relación correspondiente, es decir, el que va a provocar una energía, porque a la final de cuentas esto de aquí me representa la energía de la señal de diferencia, ¿no es cierto? El que maximiza la energía de la señal de diferencia respecto a la potencia del ruido es justamente el filtro acoplado. ¿Por qué? Porque provoca la integral de la señal, y si es que nosotros tenemos una señal digital que puede ser constante, ¿no? Entre 1 y menos 1, cuando se integra, la señal constante se vuelve una señal lineal y los valores correspondientes van aumentando, aumentando, aumentando. Mientras que el ruido, que se considera una señal constante, básicamente se mantienen en sus mismos valores, ¿sí? Que el ruido es una señal constante que está en torno a 0, ¿no? Entonces, el incremento de esta señal va a ser mínimo cuando se integra. Entonces, ahí, pasado el mayor tiempo posible, que sería en este caso el tiempo de bit, se va a llegar a tener esta relación máxima, ¿sí? Entonces, eso era básicamente lo que se tenía. El filtro acoplado, en estas condiciones, ¿sí? El filtro acoplado tiene una respuesta al impulso, porque justamente tiene que acoplarse a la diferencia, va a tener una respuesta al impulso que va a ser igual a C, que es una constante, de justamente las diferencias de S1, que es la función que se envía para un 1 binario, evaluada en t sub 0, que es el tiempo de muestreo, menos t, ¿sí? Y más el valor y menos, porque es la diferencia, obviamente, menos el S2, evaluado en el mismo instante de tiempo, ¿no? O bueno, desplazado, en este caso, el mismo tiempo correspondiente, t sub 0 menos t. Esa sería la función de transferencia de filtro acoplado porque tiene que acoplarse a la diferencia de la señalización, ¿ya? Ok, entonces, de lo que ya se ha analizado anteriormente, se tiene básicamente que la relación de señal a ruido, justo eso es lo que les había mencionado, ¿no? Del filtro acoplado, o más bien dicho, a la salida del filtro acoplado, es igual a la energía de la señal correspondiente, ¿sí? La energía de la señal correspondiente dividido para la densidad espectral de potencia del ruido, ¿sí? ¿Y cuál dijimos que era la densidad espectral de potencia del ruido? ¿O cuál es lo que nosotros vamos a asumir como densidad espectral de potencia? Pues ya habíamos dicho que es igual a n sub 0 sobre 2, ¿sí? Es igual a n sub 0 sobre 2. Entonces, si resolvemos esto básicamente es igual a 2 veces la energía de la señal de entrada sobre n sub 0. En este caso, si nosotros vamos a insertar esta señal al filtro acoplado o nuestra señal al filtro acoplado, básicamente lo que nosotros vamos a insertar es justo esto, ¿no? La energía de diferencia, ¿sí? Es decir, para este caso correspondiente nosotros vamos a tener que es S sub D al cuadrado, S sub D al cuadrado de T, ¿no es cierto? Evaluado, más bien dicho, en t sub 0, dividido para la potencia del ruido, en otras palabras, ¿no? Que es esto de acá. Si es que nosotros esto le transformamos en términos de energía, en esencia lo que nosotros vamos a tener es esto mismo, sino que esto va a estar en función, porque esta es la relación de señal a ruido, ¿no es cierto? Esta es la relación de señal a ruido. Y si nosotros de esto le relacionamos con esta expresión que obtuvimos anteriormente, esto va a ser igual a 2 veces la energía de la diferencia, ¿no es cierto?, dividido para n sub 0, ¿sí? 2e sub d
sobre n sub 0. Si esto de acá nosotros lo reemplazamos en esta expresión de acá, ¿no es cierto? En esta expresión de acá, porque a la final de cuentas eso es lo que tenemos, ¿no? S sub d al cuadrado sobre sobre 4 veces la densidad, la desviación pico, ¿no? Entonces, vamos a tener que la probabilidad de error de bit en esencia va a ser igual a la función Q, ¿no es cierto? De la raíz de la relación entre S01 menos S02 al cuadrado sobre la desviación pico es en esencia esto de acá, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos 2 veces E sub D sobre 4 veces N sub 0, ¿sí? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos. Si reemplazamos, o bueno, simplificamos el 2 con el 4, ¿sí? En esencia lo que nosotros tendríamos sería ED sobre 2 veces N sub 0, ¿sí? Estos parámetros son más fácilmente conocibles, ¿no? ¿Por qué? Porque el N sub 0 puede ser caracterizado en función de mediciones, en función de análisis correspondientes de un canal, ¿no? Y la energía de diferencia, esto se analiza simplemente mediante la integral, eso ya lo conocemos, ¿no? La integral desde 0 hasta t sub b de justamente la diferencia de las señales, S1 de t menos S2 de t elevado al cuadrado, ¿sí? Esto en función del tiempo. Entonces, esta señal o esta expresión de la energía de diferencia, ténganla muy en cuenta porque ahorita estamos hablando en términos generales, ¿sí? Pero ya más adelante, cuando empecemos a analizar señales, primero banda base, ¿sí? S1 de t, por ejemplo, va a ser una constante, y S2 de t también, o 1 o 0, o 1 o menos 1, ¿sí? Pero tenemos que hacer esa diferencia y después aplicar la integral, ¿sí? Y ahí vamos a aplicar básicamente, le elevamos al cuadrado y ahí aplicamos la integral y ahí obtendremos un valor específico para E sub d. Pero en el caso de que ya tengamos señales moduladas, ¿sí? Ahí sí S1 va a tener una forma de onda y S2 va a tener otra forma de onda. Hay que restar esas dos formas de onda y elevarles al cuadrado y ahí vamos a obtener básicamente la energía de diferencia, ¿sí? Y en función de eso obtener la probabilidad de error de bit, ¿sí? Pero estas dos son las expresiones fundamentales que se deben utilizar cuando se ha utilizado un filtro acoplado y sobre todo cuando se ha optimizado el valor también del umbral, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos estas condiciones, ¿sí? Listo. Y para terminar básicamente la clase del día de hoy, vamos a hablar acerca de un tipo específico de ruido que puede insertarse en el canal, ¿sí? Por lo general, como ya habíamos mencionado, si es que una señal banda base, sobre todo, supongamos, ¿no? Una señal banda base tiene este espectro, ¿sí? Entonces, el ruido, cuando es un ruido blanco gaussiano, por eso se denomina blanco, ¿sí? No es un ruido coloreado. El ruido blanco gaussiano puede tener una densidad espectral de potencia más o menos constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ruido empieza a influir de forma equivalente a todas las componentes espectrales, ¿no? ¿Por qué? Porque es plano, no hay mayor inconveniente, ¿sí? No hay mayor inconveniente. El problema es que hay diferentes tipos de ruido coloreado, ¿sí? Hay algunos tipos de ruido coloreado, el cual, por ejemplo, si nosotros tenemos de igual forma una señal banda base, ¿sí? Que tiene más o menos este ancho de banda, este espectro, hay algunos ruidos coloreados, específicamente, bueno, de pronto ya vamos a abrir el navegador para ir obteniendo o ir observando estas gráficas, pero el ruido coloreado puede tener más o menos algo como esto, ¿sí? Por ejemplo, tienen colores, ¿no? Por ejemplo, hay el ruido rojo, el ruido azul, el ruido marrón, etcétera. O hay otro ruido que, por ejemplo, puede tener unas componentes de estas, ¿no? Donde, por ejemplo, se maximiza a frecuencias más altas o se maximiza a frecuencias más bajas. Entonces, ahí el ruido coloreado va a provocar una distorsión superior a la señal, ¿no es cierto? Porque está provocando que básicamente se afecta más a unas frecuencias que a otras. Entonces, eso distorsiona nuestro espectro, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a abrir una nueva página, ¿sí? Cuando tenemos este ruido coloreado, nosotros antes de aplicar el sistema o el circuito de procesamiento, ¿sí? En la señal que se está recibiendo, por ejemplo, en RDT,
que es la suma de S de t más N de t, donde N de t es nuestro ruido coloreado, aquí es necesario primero aplicar un filtro de pre-blanqueamiento, ¿sí? Un filtro de pre-blanqueamiento, ¿no? Entonces, si la densidad espectral de potencia del ruido es, por ejemplo, esta de acá, ¿no es cierto? Esa es la densidad espectral de potencia del ruido y esa es la que puede tener, no es plana, sino que tiene variaciones en función de las componentes espectrales para poder blanquear al ruido, ¿no es cierto? Y que se vuelva plano, obviamente este filtro de preblanqueamiento deberá tener una función de transferencia inversa de la densidad espectral de potencia, ¿no? Entonces, obviamente, esto debería ser igual a 1 sobre la raíz de la densidad espectral de potencia del ruido, ¿sí? Entonces, ahí lo que se va a hacer es básicamente generar el blanqueamiento del ruido. Entonces, ya de lo que teníamos un ruido coloreado, ahora a la entrada, ahora sí, de nuestros circuitos de procesamiento, vamos a tener ya un ruido blanco gaussiano, ¿sí? Obviamente eso va a provocar algunas distorsiones, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, yo voy a tener ya nuestra señal RDT filtrada, ¿sí? Gracias. Vamos a tener esta señal filtrada donde esta va a ser igual a SDT filtrada, ¿no? Que ya va a tener una cierta distorsión, que ya vamos a ver cuál es, y más este NDT también filtrado, donde este NDT se supone que ya es un ruido blanco gaussiano, ya dejó de ser un ruido coloreado. Y ahí sí vamos a las siguientes etapas, ¿no? La de muestreo y retención y finalmente al comparador, ¿sí? Al comparador y acá vamos a tener nuestra señal MDT recibida, ¿no? Es la señal de pronto con errores o con distorsión, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya tenemos básicamente estas consideraciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema que sí se puede llegar a generar? Porque claro, a partir de aquí nosotros ya tenemos un tratamiento de una señal con ruido blanco, ¿sí? Entonces ahí supuestamente en teoría ya no deberíamos tener ningún problema. Pero el problema es que no solamente se filtró el ruido y se blanqueó el ruido y nada más, sino que también se filtró la señal de información. Y esta señal de información va a sufrir cierta distorsión y ya vamos a analizar cuál es, ¿no? Primero ya vamos a ver que esta SDT, ¿no es cierto?, va a ser igual a una señal S1 de T distorsionada, ¿no es cierto?, cuando se tenga un 1 binario, ¿sí? Cuando se tenga un 1 binario. Y esta, obviamente, va a ser igual a ¿qué? A la señal S1 de T original, convolucionada por la respuesta al impulso de este filtro, ¿sí? Mientras que la señal igual, ¿no? S2 de T, distorsionada, va a ser igual a la señal S2 de T, también convolucionada por la respuesta al impulso del filtro, y esto es cuando se tenga un 0 binario, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué es lo que ocurre con la convolución, ¿no? Gráficamente, que es la forma más sencilla de analizar, nosotros vamos a tener dos funciones. Cuando analizamos gráficamente la convolución, una función se queda tal cual y la otra función se da la vuelta, ¿no es cierto? Y empieza a atravesar a la función que se quedó intacta, ¿no? Entonces la atraviesa y de ahí vamos a tener una nueva función. Pero, por ejemplo, cuando nosotros supongamos, digamos, ¿no?, que yo tengo aquí una función que se quedó intacta, ¿sí? Y otra función, por darles un ejemplo, ¿no? Esta función tiene una función de transferencia de esta forma, ¿sí? Solamente por darles un ejemplo. De pronto viene algo como esto. Ya, por darles un ejemplo. Entonces, cuando las dos se convolucionan, ¿no es cierto?, la una se va a mantener igual, ¿no es cierto?, y la otra va a trasladarse desde la izquierda hacia la derecha. Dada la vuelta, bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Bueno, no es así, es un poquito más abajo, ya, más o menos, ¿no? Y va a ir atravesándolo. Cuando esta señal roja, ¿no es cierto?, empieza a estar aquí, ¿sí?, por ahí es cuando comenzamos a tener la nueva señal. Entonces, esta señal obviamente va a generar, y ojo, ¿no?, que esto estamos haciendo en el dominio del tiempo, porque estas son funciones, esta es la convolución que se da en el dominio del tiempo. Entonces, ahora la señal ya no va a comenzar en este punto, sino de pronto ahora la señal va a comenzar acá. Y el resultado, no sé, se me ocurre, posiblemente ahora ya de lo que inicialmente tenía esta duración, ¿no es cierto?, ahora de pronto va a tener una duración como esta, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, la señal en el dominio del tiempo, cada uno de los intervalos en el tiempo de bit
se va a expandir, ¿sí? Se va a expandir, se va a ensanchar ligeramente, ¿sí? O significativamente, dependiendo de la función de transferencia que tenga este filtro de preblanqueamiento, ¿sí? Entonces, el momento que ocurre eso, la distorsión o la degradación de la señal se va a dar a causa de dos cosas. Primero, el filtro acoplado, recordemos que el filtro acoplado se da básicamente al final del tiempo de bit, ¿sí? Al final del tiempo de bit. Pero en este caso, como igualmente el filtro acoplado se dará al final del tiempo de bit y nuestra nueva señal va a tener ahora una duración más larga, ¿sí? Más larga que el tiempo de bit, entonces el filtro acoplado no va a tener la suficiente energía correspondiente para realizar la maximización de la relación de señal a ruido que optimiza supuestamente el rendimiento, ¿sí? Entonces ese es un inconveniente que se va a llegar a tener. Y el otro inconveniente es que obviamente no es que solamente esto va a ser un tiempo de bit, ¿sí? Aquí, esto de aquí se supone será un tiempo de bit. El siguiente estará de pronto por acá, ¿no es cierto? Y las señales empezarán a sobremontarse, ¿sí? Y cuando se sobremontan, obviamente esto genera lo que ya conocemos como interferencia intersimbólica, ¿sí? Porque obviamente las señales son más anchas de lo que eran inicialmente y por lo tanto parte de su energía se va a ir filtrando en los bits adyacentes y eso genera interferencia intersimbólica, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, una de las técnicas que se suele utilizar para poder evitar esta interferencia intersimbólica y también esto de la no utilización de la máxima energía en un filtro acoplado es tratar de que en un tiempo de bit no todo ese tiempo de bit se tenga la señal efectiva propiamente dicha, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo analizo, todo esto es un tiempo de bit y yo tengo aquí, por ejemplo, un 1 binario, ¿sí? Eso es un 1 binario y de pronto cuando se ensancha, ¿no? En cambio, esto va a ser algo así, un 1 binario y de pronto va a venir hasta un poco más acá, ¿no? Y obviamente será un poco más distorsionado, ¿no? De pronto tendrá variaciones de amplitud, pero a lo que voy es esto, ¿no? Este es el tiempo de bit y de pronto, después de este tiempo de bit, yo voy a tener algo como esto. Acá voy a tener el siguiente tiempo de bit y eso ya genera distorsión, ¿sí? Pero aquí estamos haciéndole que la señal efectiva dure todo este tiempo de bit. Si nosotros, en vez de que la señal dure todo ese tiempo de bit, le hacemos durar un tiempo inferior, ¿sí? Es decir, algo como esto, ¿sí? Digamos, todo esto es el tiempo de bit, pero mi señal va a tener solamente una porción y el resto va a ser cero. Entonces, ahí sí, cuando esta señal se ensanche, ¿no es cierto? Si esta señal se llega a ensanchar, va a venir algo como esto de pronto. Y ahí va a ser cero, ¿sí? Entonces, primero, ahí estamos teniendo toda la energía posible de la señal a lo largo del tiempo de bit. Y también, recién aquí va a generarse otra señal. Y ahí voy a tener. Entonces, tampoco es que va a existir interferencia intersimbólica, ¿sí? Entonces, esto, lo de aquí, se genera básicamente cuando se provoca una señalización, más bien dicho, con retorno a cero. Esto es justamente una señalización con retorno a cero. Por ejemplo, es una señal o polar o unipolar, pero con retorno a cero, donde de pronto la mitad del tiempo de bit yo tengo mi valor efectivo y la otra mitad es cero, ¿sí? Entonces aquí se ve, ¿no es cierto? Porque a veces de pronto dirán, pero ¿para qué hasta ahora no hemos utilizado el retorno a cero? Solo hemos utilizado las señales unipolares, polares, pero con no retorno a cero, y ahí se generan las señales moduladas. Pero aquí, por ejemplo, se ve una de las utilidades o de las aplicabilidades de estas señalizaciones, ¿sí? Obviamente el problema de utilizar estas señalizaciones es que se incrementa o se puede llegar a incrementar el ancho de banda, ¿sí? Pero nada más, ¿no? De ahí, respecto para eliminar estas posibles distorsiones, bien se puede utilizar estas señalizaciones o estos códigos de línea, ¿sí? ¿Estamos? No sé si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta, tal vez. ¿Todo claro? Ok, listo. Entonces, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Quedaránse, por favor, pendientes del aula virtual. Es posible que les vaya a enviar una tarea, posiblemente un taller, para que pueda ser entregado el día de hoy, ¿sí? Listo, chicos, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación y a finalizar la clase. Muchas gracias. Que pasen un buen... Disculpe, una pregunta, por favor. ¿Sí? Lo que pasa es que le dejé un mensaje al chat y no sé si me pueden ayudar con la lista. Disculpe, por favor.
Ya te voy a revisar. Listo, chicos, muchas gracias, que pasen un buen fin de semana. Inge, en mi cuestión también, por favor, Inge, que me dé con la lista.